Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. La República del Ecuador es un país latinoamericano ubicado en la zona noroccidental de Sudamérica. Tiene como vecinos a Colombia por el norte y a Perú por el sur. Ecuador es un país maravilloso que cuenta con casi 17 millones de habitantes. Tiene bosques nevados, montañas, mar, ríos, islas y un sinfín de espectaculares lugares escondidos y reconocidos que hacen el deleite de propios y turistas. Los ecuatorianos tienen herencia de lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. En cada rincón de la nación vivió un héroe gracias al cual Ecuador es una democracia. Los ecuatorianos crecen admirando a personajes como Eugenio Espejo, Abdón Calderón o Juan Montalvo, quienes les enseñaron el valor de la libertad y de la soberanía de su país. Por eso el día de hoy te quiero mostrar algunas curiosidades sobre este multicultural país, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Pero antes no olvides suscribirte al canal de Curiosidades de Cristian L para que sigas aprendiendo más sobre este mundo. Vamos con el video. Número 1. Ecuador fue nombrado así debido a que la línea ecuatorial que delimita el hemisferio norte y el hemisferio sur cruza el país de este a oeste pasando muy cerca de Quito. El nombre fue adoptado oficialmente por el primer gobierno cuando se separaron de la Gran Colombia en 1830. Número 2. Ecuador es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, el de mayor diversidad por kilómetro cuadrado en el planeta y uno de los países con mayor biodiversidad, teniendo un sinnúmero de especies animales y vegetales. Número 3. El Chimborazo es el volcán y la montaña más alta en el Ecuador y el punto más alejado del centro de la Tierra, es decir, el punto más cercano al espacio exterior, razón por la cual es llamado como el punto más cercano al Sol. Gana al Everest por 2.4 kilómetros. Número 4. Ecuador tiene la constitución más verde. En el año 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo que reconoce en su constitución derechos inalienables a la naturaleza. La Carta Magna está inspirada en la filosofía del buen vivir, que promueve la convivencia en armonía con la naturaleza o Pachamama. Ecuador reconoce que la naturaleza tiene derechos constitucionales y tiene derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Número 5. Según un reporte de la revista El Agro del año 2014, Ecuador es el principal exportador de bananos del mundo, aunque no el mayor productor. Se calcula que el 30% de esta fruta en el mundo viene de este país. La producción y el comercio del banano en Ecuador ofrecen empleo directo a una cifra estimada de 380.000 personas. Número 6. La UNESCO declaró a las Islas Galápagos, archipiélago ecuatoriano, como Patrimonio Natural de las Naciones Unidas en 1978 y 6 años después Reserva de la Biosfera. Además, Charles Darwin, uno de los científicos más influyentes de la historia, basó su teoría de la evolución por una investigación que hizo en las islas. Número 7. Al sur de Ecuador, en la ciudad de Vilcabamba, habita la mayor cantidad de personas que superan los 100 años. Este lugar es conocido como Valle de la Longevidad. Cobró fama en la década de los 70 cuando científicos se interesaron en estudiar por qué los habitantes de esta comunidad vivían más de 100 años. Sin embargo, en la actualidad está disminuyendo la esperanza de vida. Número 8. Se cree que por las bondades del clima, en Ecuador se pueden encontrar las rosas de mejor calidad del mundo, inclusive por encima de las de Colombia o Kenia. La luz perpendicular, la calidad de la tierra y la altura sobre el nivel del mar permiten que Ecuador coseche flores todo el año y de calidad única. Una rosa ecuatoriana puede tener una vida promedio de 4 semanas desde su cosecha. Número 9. Una de las bebidas con mayor popularidad en Ecuador es el canelazo. Esta es una mezcla de agua de canela caliente, naranjilla y aguardiente. Aunque originalmente se tomaba en la sierra ecuatoriana para el frío, actualmente es de las bebidas preferidas en todo el país. Número 10. El ecuavóley es una variante del voleibol originaria de Ecuador.
Es muy popular entre la comunidad ecuatoriana y se cree que antes de la llegada de los europeos ya se practicaba este deporte en la región. La historia del ecuavóley viene aproximadamente desde el año 1918. Número 11. El Bosque Protector Mindo Nambillo, también conocido como la capital mundial de las aves, es una reserva ecológica de 22.000 hectáreas, un paraíso natural de bosques nublados y húmedos. Es uno de los lugares turísticos más populares de Ecuador y representa la mayor avifauna del planeta, abarcando especies como búhos, patos salvajes, colibríes, tucanes, papagayos y otras 500 especies más. Número 12. En Ecuador es gratuito el ingreso a los parques nacionales, tanto para ecuatorianos como para extranjeros, según acuerdo del Ministerio de Ambiente de Ecuador. El único que no lo es el de las Islas Galápagos. Lo que sí se cobra son los servicios que se ofrezcan al interior de estas áreas. Número 13. Quito es considerada la ciudad mitad del mundo y hay un monumento que se ha convertido en una gran atracción turística para el país. Sin embargo, la verdad es que el monumento no es la mitad del mundo exacta. Esta famosa línea se encuentra metros atrás, donde hay un museo en el que te hacen experimentos científicos donde se comprueban los hechos extraños que suceden en esta parte del mundo. Las hojitas. No rotation. On the top you can see. El agua no gira, solamente cae en forma perpendicular. Número 14. En Ecuador, a 18 kilómetros de una ciudad llamada Baños de Agua Santa, se encuentra un sitio denominado como el Pailón del Diablo. Es un imponente salto de agua de un centenar de metros de altura que tiene escaleras talladas en piedra por las cuales se puede descender para ver la caída del agua. Una experiencia bastante emocionante y hasta extrema. Y finalmente, número 15, el árbol o más bien la planta nacional de Ecuador es el chinchona, también conocido como el árbol de cascarilla o quina. Este ha proporcionado el más grande favor a la humanidad, pues fue el primer medicamento específico para una grave enfermedad conocida desde la antigüedad, la malaria o paludismo, epidemia de amplia distribución en el mundo tropical. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.